Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Busto y me da un enorme placer recibirlos nuevamente aquí en el foro del Emelon, donde vamos a tener oportunidad de platicar con nuestra invitada de hoy acerca del fascinante mundo de la lectura. Y pues sin más preámbulo, voy a presentar a una persona que quiero profundamente, que nos conocemos de hace muchos años, la gran actriz, directora y docente de teatro y de actuación, Adriana Barraza. Un placer estar Qué contigo y lindo estar en verte. este hermoso programa. Muchas gracias igualmente, querido, y tener la posibilidad de estar juntos una vez más. Es un buen espacio para conocer mucho más Sin allá duda. del oficio a la persona, ¿no? En este caso a ti como Sí. ser humano. Pues me gustaría que empezar con un poco, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la lectura? ¿Tienes algún recuerdo en particular del primer libro que agarraste? ¿Qué Mira, recuerdos te vienen? tengo el acercamiento a la lectura en mi casa. Tuve la fortuna de tener una mamá, un papá y una mamá, pero te voy a decir en qué se diferenciaba sus gustos por lo pronto. Pero una mamá que estaba constantemente leyendo. Yo toda mi vida la vi leyendo. Entonces, mis hermanos y todos leíamos, lo que fuera. Desde Corín Tellado, cuando era yo adolescente, ¿verdad? Hasta todo lo que le podía yo robar a mi hermano de su biblioteca. ¿Y qué te voy a decir? José Agustín, o sea, lo que tú quieras. El chismerío completo. El chismerío completo. Sí. Pero tenía yo también, por otro lado, un papá que le gustaba leer mucho, por supuesto, pero él se compraba novelas policíacas. Entonces, mira lo que hacía, era una cosa espeluznante, ¿no? Qué bueno que no lo hizo con otro tipo de libros, pero él iba leyendo y como leía en la cama, entonces iba arrancando las páginas y las iba desechando. Entonces, sinceramente, el primer recuerdo que yo tenga de leer, puedo decirte que fueron los libros, el libro de oro de los niños, porque en mi casa era una enciclopedia que existía y que en todas las Así se casas, llamaba, el libro de oro de los Ay, niños. qué bonito. Entonces tenía diferentes secciones. Entonces, aunque no supieras leer, tú agarrabas el libro y entonces empezabas a ver los dibujos, etcétera. Y en ese sentido, ¿tienes hermanos mayores? ¿Cierto? Sí. ¿Te influyó también lo que leían ellos? Absolutamente, sí. Te quiero decir que tenía yo más o menos como unos 14 años, que te digo que yo le iba y le robaba a mi hermano Eduardo, que es maestro investigador de hace muchas décadas en la UNAM de sociología. Tenía su pequeña biblioteca y él era exigente con sus libros. Él leía así. Entonces, si tú le robabas un libro, tenías que leerlo así para que no se diera cuenta. Yo sí leía así, ¿no? Así, de lado. Pero recuerdo que tenía yo 14 años, fíjate, y entonces fui sacando ciertos libros y me encontré Iniciación a la Psiquiatría. Que mi Hace mamá un libro se lo muy había- significativo por primera vez, ¿no? Por primera vez, mi mamá se lo había regalado cuando él cumplió 15 años. Y entonces yo lo saqué y dije, a ver. Y me acuerdo que en ese momento, pues quién sabe qué entendí, imagínate tú. Porque eso después matizó mucho mi vida y creo que tiene que ver con mi vida como actriz. Es que me interesó muchísimo el comportamiento del ser humano. Yo estudié ciencias químicas y cuando yo pensando en qué iba a ser yo de mi tesis al final, se iba a tratar de cómo las hormonas cambiaban el comportamiento en las mujeres. Okay. Entonces, a mí el comportamiento siempre me fascinó y creo que ese libro fue la base para que yo lo hiciera. Y como actores que somos, investigadores del comportamiento del ser humano. Totalmente. Entonces, creo que esas bases para mí, ese libro que para mí es inolvidable hasta por nostalgia, fue una puerta inmensa para saber que el ser humano tenía teclas, botones, circunstancias en donde podía transformarse y ser o un ángel o a veces ser catalogado como un demonio, ¿verdad? Oye, ¿y tienes tus propios rituales? O sea, ¿tienes como ciertos momentos que lees? Sí, han cambiado, ¿eh? Ajá. Han cambiado porque cuando no usaba lentes, eso sí, siempre en mi bolsa hay un libro. Ok. Siempre, porque aprovecho cualquier momento que, no sé, voy en el taxi, ¿no? Entonces saco mi libro. Leo. Estoy en algún lado, yo no manejo, no aprendí, no tengo ganas de manejar, entonces siempre estoy en el taxi, en el camión, en el metro, en el Uber, en donde sea, y siempre hay la posibilidad de hacer esto. Sí. ¿Qué es lo que ahora la gente
hacemos con el celular y la verdad es que el ejercicio Sí. mental, o sea, inclusive hay un acto voluntario también de obligarnos a acercarnos a la lectura de esa manera, ¿no? De que cualquier espacio se vuelva de verdad un espacio de lectura, Sí. porque si no el cerebro se va acostumbrando a otro tipo de aprehensiones Sí, es diferente. intelectuales, ¿no? Sí lo hago, no creas que no. A lo que la verdad todavía no le entro mucho a los audiolibros. Ajá. No me hallo. He intentado, pero eso que alguien de repente me esté... No, no lo soporto. Entonces creo que todavía no encuentro al narrador idóneo, pero sí lo hago y obviamente tengo mi iPad y tengo pues todas las aplicaciones en donde yo pueda leer algo, ¿no? Pues qué bueno que aquí tenemos libros físicos. Sí. Y entonces vamos a empezar con el primero que nos traes, que justamente se trata de Drácula, ¿verdad? De Bram Stoker. Así es. Pues es una obra ampliamente conocida por el público, que inclusive se han hecho varias adaptaciones cinematográficas, de teatro seguramente también. Cuéntanos sobre él, ¿por qué lo elegiste? Sí, fíjate, te voy a contar y tiene una génesis, por así decir, también cuando yo era niña. Mientras nos llevaban a comprar nuestro cuento de la semana, pues alguien escogía a Archie o la pequeña Lulú, y yo siempre escogía tradiciones y leyendas de la colonia. Okay. Era un libro era un cuento espantoso. En primer lugar, lo leías y te quedaban las manos literalmente espantoso. Negras, o sea Negras, porque era, no sé con qué estaba hecho, y olía a petróleo, pero desde la portada era así, o sea, gente así, ¿no? O sea, aparecidos. Pero lo más lindo es que me hablaba de mi familia. Tuve una familia pues bastante excéntrica por el lado de mi abuela materna especialmente, porque ella, desde que era yo muy niña, siempre decía, a las 7 de la noche acuérdense que no hay que pasar por el pasillito porque se aparece el bultito. Así, abuelita. Contesten, habla su abuelito, Rin. Me pasó muchas veces, siempre. Entonces, para mí, Tradiciones y Leyendas de la Colonia era mi libro favorito porque el género terror me gusta mucho. No todo, hay unas cosas muy estúpidas, perdóname, muy deslavadas y esas cosas que son realmente ya una basura, perdón, para mí, comercial que no sirven más que para hacer bola, ¿no? Bueno, pero ciertas cosas sí, sobre todo los clásicos. Entonces, cuando yo descubrí Drácula, era muy jovencita, habré tenido, pues, te digo, mis 13 años, una cosa así. Por primera vez, por eso lo escogí, descubrí la literatura epistolar. Y yo me maravillaba que a través de cartas, a través de un pedazo de periódico, tú podías llevar una narración tan grande y te podía emocionar tanto como si fuera una narración convencional. ¿Y qué sensaciones te ocasionó leerlo por primera vez? Bueno, primero que nada lo tomé porque dije, me voy a asustar el vampiro, ¿no? Ya había visto Nosferatu porque pues, veíamos mucho cine también, lo que tú quieras. La primera vez que lo leí, primero fue la sorpresa y dije, es un diario, un pedazo de periódico. Esa fue la primera sorpresa. Y obviamente después me metí a la narración y pues se me olvidaba que era eso. Pero cuando volví a darme cuenta, seguía yo estando maravillada. No dejó de maravillarme el libro, de introducirme en una cosa que a mí me encantó, querido, porque creo que el terror a veces nos sirve, a mí por lo pronto, para darme cuenta que la vida real tiene que ver más a veces con cosas no palpables y que no solamente es algo que te asuste, sino que el mal per se existe en cualquier lugar y no tiene que estar encarnado en nada. Y Drácula, porque para mí eso es la lectura. Después vinieron muchas romantizaciones en las películas especialmente, ¿no? Dándoles una historia de amores inconclusos, etcétera. Pero para mí, y especialmente en ese libro, el mal es el mal puro. Y el mal puro puede existir en la esquina de tu casa. Es que está coexistiendo, ¿no? En los distintos planos de realidad. Justo estoy leyendo un libro que se llama Lo raro y lo espeluznante. Oh, wow. Y trata justamente sobre esos umbrales que todo el tiempo están permeando, ¿no? Nuestra realidad. Exacto. Y que muchas veces por el desconocimiento exacto de qué proviene, o sea, de esa naturaleza
¿no? Inconmensurable que uno no alcanza Ah, a sí, poder asir. asir. Exacto. Pues de ahí surge como estas sensaciones que no, que te van generando. Lovecraft. ¿No? Sí, sí, sí. Soy amante de Lovecraft, ¿no? Que es Pues, justamente eso. pues entonces, a ver, vamos a leer un fragmento Por favor. de Drácula de Bram Stoker. 11 de agosto, 3 a.m. No tengo sueño. Lo mejor será que escriba. Estoy demasiado agitada para poder dormir. Hemos tenido una aventura extraordinaria, una experiencia muy dolorosa. Me quedé dormida tan pronto como cerré mi diario. Repentinamente desperté del todo y me senté con una terrible sensación de miedo en todo el cuerpo, con un sentimiento de vacío alrededor de mí. El cuarto estaba a oscuras, por lo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué a ella y la busqué a tientas. La cama estaba vacía. Encendí un fósforo y descubrí que ella no estaba en el cuarto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave como yo la había dejado. Temí despertar a su madre, que últimamente ha estado bastante enferma, por lo que me puse alguna ropa y me apresté a buscarla. En el instante en que dejaba el cuarto, se me ocurrió que las ropas que ella llevaba puestas me podrían dar alguna pista de sus sonámbulas intenciones. La bata significaría la casa, un vestido la calle. Pero tanto la bata como sus vestidos estaban en su lugar. Dios mío, me dije a mí misma, no puede estar lejos, ya que solo lleva su camisón de dormir. Bajé corriendo las escaleras y miré en la sala. No estaba allí. Entonces busqué en los otros cuartos abiertos de la casa, con un frío temor siempre creciente en mi corazón. Finalmente llegué a la puerta del corredor y la encontré abierta. No estaba abierta del todo, pero el pestillo de la cerradura no estaba corrido. La gente de la casa siempre es muy cuidadosa al cerrar la puerta todas las noches, por lo que temí que Lucy se hubiera ido tal como andaba. No había tiempo para pensar en lo que pudiera ocurrir. Un miedo vago, invencible, oscureció todos los detalles. Tomé un chal grande y pesado y corrí hacia afuera. El reloj estaba dando la 1 cuando estaba en la creciente y no había ni un alma a la vista. Corrí a lo largo de la terraza norte, pero no pude ver señales de la blanca figura que esperaba encontrar. Al borde de Westcliff, sobre el muelle, miré a través del puerto hacia Eastcliff, con la esperanza o el temor, no sé cuál, de ver a Lucy en nuestro asiento favorito. Había una luna llena, brillante, con rápidas nubes negras y pesadas que daban a toda la escena un diorama de luz y sombra a medida que cruzaban navegando. Por unos instantes no pude ver nada, pues la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y todo su alrededor. Luego, al pasar la nube, pude ver las ruinas de la abadía que se hacían visibles, y cuando una estrecha franja de luz tan aguda como filo de espada pasó a lo largo, pude ver a la iglesia y el cementerio de la iglesia aparecer dentro del campo de luz. Cualquiera que haya sido mi expectación, no fue defraudada, pues allí, en nuestro asiento, la plateada luz de la luna iluminó una figura a medias reclinada, blanca como la nieve. La llegada de la nube fue demasiado rápida para mí y no me permitió ver mucho, pues las sombras cayeron sobre la luz casi de inmediato. Pero me pareció como si algo oscuro estuviera detrás del asiento donde brillaba la figura blanca y se inclinaba sobre ella. Si era hombre o bestia, es algo que no puedo decir. No esperé a poder echar otra mirada, sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle y me apresuré a través del mercado de pescado hasta el puente, que era el único camino por el cual se podía llegar a Eastcliff. El pueblo parecía muerto, pues no había un alma por todo el lugar. Me regocijó de que fuera así, ya que no deseaba ningún testigo de la pobre condición en que se encontraba Lucy. ¿Qué sientes al escucharlo? Me quedé escuchándote. Así. Te vi así como... Y luego, obviamente, pues hemos visto, para mi gusto, la mejor película y la mejor adaptación, y es una belleza de película, es la de Coppola, por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces ese momento es terrible, porque vemos a esta mujer tan virginal y este terrible monstruo encima de ella, ¿no? Y la cuestión de las atmósferas también, que eso es, ¿no?, lo más rico de leer.
¿no? Exactamente, es una que eso sensación no te lo como da tan, ajá, más que la lectura. Qué que es rico. curioso, porque además pueden ser como muchísimos renglones que estás como leyendo, en donde inclusive hay imágenes que parece que no, que son como círculos concéntricos que regresan y se repiten, pero que van reforzando, Exacto. ¿no? Como cada una de Y te de van las capas haciendo, de eso que estás. Ajá, es muy, muy, muy lindo, es muy muy lindo. bello, muy bello. Tú has hecho también películas de terror, ¿no? Sí, O por sea, sí, supuesto, sí. sí, sí tienes varias en tu filmografía. Sí, y además son muy divertidas, fíjate. Tengo una especialmente con un genio de las películas de terror que se llama Sam Raimi, Sí, que claro, hizo claro. la primera película que Sí, ya sí, es un sí. clásico, ¿verdad? De los adolescentes que llegan a una cabaña y entonces uno se le mete no sé qué cosa monstruosa que mata al otro, que mata al otro, y entonces todos se hacen como monstruos o zombies o algo así. Él hizo esa primera película Así que se es. llama Evil Dead. Así es. Tan es así que él tiene cada año, en el Festival de Cannes especialmente, en un lugar, un homenaje. Cada Una año, proyección que hacen sí, de la se película y así, presenta la sí, sí, sí. película. Y cuando trabajé con él, pues para mí fue, voy a trabajar con Sam Raimi, qué lindo, ¿no? Me llevé mi película, por supuesto, mi edición especial. Le dije, no me la autografía, señor, por favor. Trabajé divino. Encontré a un señor que no tenía nada que ver con el cine de terror. Al contrario, trabajaba mucho estilo Hitchcock. Él me lo dijo que era así. Era sumamente educado cuando te hablaba. Siempre estaba de traje. De hecho, cuando yo llegué a conocerlo en el estudio, pensé que era el contador. Porque era como un Así. señor así de traje. Y dije, ¿y el director? Ah, soy yo. Ah, bueno, pues mucho gusto. La pasé divino. La película se llama Drag Me to Hell. Okay, Y la ok. pasé muy bien, la verdad, muy bien. Me divertí mucho. Y en cuanto a otras lecturas sobre género fantástico, de terror, o sea, sí. Sí, te decía yo que especialmente, bueno, he leído a Guy de Maupassant, lo que tú quieres. Tengo una colección especial que salió en el 85 y se interrumpió por el temblor, que se llama Biblioteca del Terror. Ok. Venía de España, entonces era desde las primeras ediciones, de los primeros cuentos, Guy de Maupassant, te repito, tal, hasta lo que había en los 80s. Y entonces, pero especialmente Lovecraft, para mí es uno de los genios del género, porque lo primero que yo leí de él fue El color que cayó del cielo. Entonces recuerdo que lo leí por influencia de un hermano que me dijo, mira, lee este. Y lo primero que entendí es que nada estaba descrito físicamente, sino solo eran sensaciones. Y las sensaciones, como son tuyas, y te las dirige este gran escritor por lo pronto, entonces son terroríficas, ¿no? Son inexplicables. No terminas tú de entender por qué pasó algo. La explicación te la vas a dar tú y la explicación siempre va a ser ancestral y terrorífica. Pues muy bien, me encanta. Creo que igual que yo, todos ustedes hemos conocido una faceta terrorífica de Adriana Barraza, Exacto. que nos da mucho gusto. Así que pues regresamos con ella después de un corte. No se vayan. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Lémelo con nuestra invitada de lujo, Adriana Barraza. Gracias, querido. Y pues bueno, como todos ustedes saben, la carrera cinematográfica, teatral que tienes ya de varias décadas es una carrera que muchos respetamos, Gracias. que admiramos. Y en ese sentido, conectándolo con el mundo de la lectura, ¿cómo ha influido específicamente en tu labor? ¿Y qué libros crees que sea fundamental para cualquier actor de leer? Bueno, ya sabemos, independientemente de que vamos a leer libros pedagógicos que tengan que ver con nuestra profesión, pero yo creo que para sensibilizarse debemos siempre de tratar de ver qué es lo que está escribiendo alguien en este momento, sobre todo en este momento, porque tenemos autores como Guadalupe Nettel, que es alguien a quien yo admiro muchísimo, que empieza a introducirte en unas atmósferas muy interesantes. Y yo creo que como actores tenemos que elevar un poquito nuestra capacidad de especulación. Y eso se va a lograr solamente, yo digo, no solamente con lo que vemos, sino específicamente con lo que leemos. Porque cuando nosotros estamos leyendo, hay atmósferas y hay situaciones que solamente tú puedes lograr y extraer de la lectura, creo yo.
Sí, 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 sí. Y además como docente, ¿no? Porque te has dado clases durante muchos Durante años y a casi muchas 50 años, sí. generaciones, Ujú. pero yo también doy clases y algo Ajá. que me parece fundamental siempre de dejar como semilla, sobre todo a las nuevas generaciones, a las que recién están empezando, Sí. es la enorme importancia de leer Sí, para entender el mundo, porque las decisiones que tomas como actor frente a cualquier texto van a depender justamente de la cantidad, ¿no? de lo que haya De extraído referencias, de y de profundidades, de esto, sí, pensamientos, de exacto. inspiraciones, y entre más tengas ese bagaje, ¿no? Cubierto, es mucho más factible Exacto, poder fíjate, y desarrollar. muy difícil en estos tiempos, perdónenme, Sí, sí, sí. a lo mejor voy a sonar como una qué señora antigua, pero hay que luchar en este momento como docente muchísimo más con los alumnos para que puedan adquirir a veces el hábito de leer, porque están acostumbrados a la pantalla es diferente, y no me refiero solamente a leer papel, leer, Sí, 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 sí. donde quieran, donde ustedes quieran. Hay veces que una sola frase de algo que estás leyendo, como lo estás estudiando a tu personaje, entonces esa frase resalta. Y entonces esa frase te puede ayudar a ti a llevarla. Acabo de entender qué le pasa a mi personaje, a lo mejor en general o en este fragmento, y es una frase. Sí, y cuando Ese estás es filmando, ¿llevas libros que tienen que ver con lo que estás filmando o por el contrario prefieres algo que sea distinto para tus ratos de descanso, por ejemplo? Cuando estoy filmando, especialmente, llevo de todo. Llevo, porque necesito luego nada más Entonces, descansar la mente. exacto, así, la Entonces inspiración. hago dibujitos, coloreo en mi iPad. Pero en mi mismo iPad tengo siempre otros guiones que tendría yo ganas de leer, que no tienen que ver. Obviamente mis guiones son físicos. Yo soy también, necesito el papel y de ahí estudio del papel. Y usualmente hay otro libro que es el que estoy leyendo en el momento. Entonces un pedazo. Yo sé que pues tenía yo, por ejemplo, mi maestro Jiménez decía, al principio, hace muchísimos años cuando yo lo conocí, decía, tienes que terminar este para leer el otro. Y yo decía, ok, y entonces yo tenía esa disciplina. Pero luego él me dijo, no, mira, tengo como 5. Dije, ay, qué bueno, porque yo quiero tener como 5. Y sí, tienes esta lectura, porque depende a veces el mood. Sí, sí, sí. A veces de veras que yo Es totalmente. necesito esta lectura porque la necesito. Bueno, ahora no necesito necesito esta otra. Y bueno, pues ahí te vas dando. Usualmente siempre tengo un libro técnico porque me encanta leer sobre qué pensó alguien acerca de la profesión. Eso me gusta mucho. Tengo un libro que sea un poco menos profundo, a lo mejor Más chispeante, más digamos. chispeante, pero usualmente tengo 2 o 3, alguna revista, porque las revistas, que no son muchas ya ahora las que a mí me gustan realmente, o las que se pueden leer, o las que hay, entonces alguna revista, entonces siempre a la mano para que lo que se necesite como una cosa, un botiquín de primeros auxilios. Me encanta, yo soy igual, tengo hasta una mesa en donde solamente hay libros Exacto. así y depende efectivamente del mood y Exacto. de lo que quieras explorar y pues entonces vamos a pasar así físicamente Sí. a este segundo libro que nos Sí. trajiste, La noche de Tlatelolco, de Lenia Poniatowska, que bueno, pues también es un libro bastante conocido sobre los lamentables hechos del 2 de octubre del 68, una época que tengo entendido sí te tocó vivir, estabas muy chiquita, me Estaba imagino. muy chiquita, era yo niña, pero Y- es la época, la época en que se murió mi mamá, el año de que se murió mi Y en mamá. ese sentido, ¿qué edad tenías cuando lo leíste por primera Yo vez? lo leí más o menos como a los 16 años. Ok, ¿y había una remembranza significativa, directa, entre tu experiencia como niña con el hecho real y lo que estabas leyendo? En mi casa, mi hermano mayor, especialmente, Ajá. por ser estudiante en ese momento universitario, pues evidentemente que le tocó estar en todo lo que fue este evento tan lamentable, tan trágico, en muchas de las marchas. Mi mamá le pidió que no fuera a la marcha silenciosa y luego tampoco obviamente fue a la marcha del 2 de octubre. Mi mamá murió en abril. Pero finalmente en mi casa, también por la lectura, supongo yo, pues había politización, había pláticas que tenían que ver con lo que estaba pasando. Era inevitable que si hubiera un joven en tu casa, no se hablara, se leyera en el periódico. Se leía mucho el periódico en mi casa. Yo de niña lo leía, pues leía el periódico grandote, el Excelsior, que era el que compraban. Entonces lo leías, te enterabas de lo que sucedía. Pero lo más importante, fíjate, es que en mis 16 años
fueron unos 16 años de una jovencita sumamente politizada. Desde mis 14 años yo entré a un grupo que se llamaba el Bloque Z en Toluca y yo me llevaba a mi hermanito, yo tenía 14, mi hermanito tendría 13 y nos ponían películas del archivo Casasola, Okay. y nos hablaban de la revolución. Entonces salíamos de ahí muy enardecidos, ¿no? Entonces cuando leo el libro, pues obviamente yo estaba enterada, pero hasta donde yo me había podido enterar, porque ahora uno se entera con el internet absolutamente de todo. En esa época no, tú te enterabas por los libros, por los periódicos, y el periódico, la información del periódico acerca del 68 fue muy acotada, todos lo sabemos. Cuando tomo el libro, que fue el primer libro que yo leí de Elena Poniatowska, a quien conozco ahora personalmente y me considero su amiga, he ido a comer a su casa, la adoro y la admiro muchísimo, es una de nuestras grandes escritoras. Encendió en mí todavía más el deseo de justicia, justicia, la indignación por los hechos ocurridos, no solamente a los jóvenes, sino a los niños, a las familias. No podía creer que eso hubiera sucedido en México y como dicen muchos de los testimonios, y que al otro día no hubiera pasado nada, o que años después no hubiera pasado gran cosa, porque nada es un decir, ¿no? Claro que pasaron muchas cosas, por supuesto que sí. El chiste es que dejaran a las personas que les pasaron cosas a hablar de ello, ¿no? Así que para mí fue un libro sumamente importante. Escogí este fragmento, mi querido Humberto, porque lamentablemente este fragmento habla de madres que buscan a sus hijos. Estamos en este momento de nuestra historia en donde tenemos más de 100,000 desaparecidos y tenemos los grupos de madres buscadoras, grupos a los que yo me he unido y que mi misión ha sido a través de un cortometraje que afortunadamente hicimos hablando de un padre buscador. Entonces, este cortometraje ha servido para que cuando lo hemos llevado a los festivales, llevemos a los grupos de madres buscadoras para que hablen con ellas, para visibilizarlas. Es un tema muy doloroso, yo lo sé, pero creo que es obligación de nosotros estar buscando justicia por quien necesita justicia. Desafortunadamente, en este fragmento, tú vas a encontrar el relato de una periodista que está con un grupo de madres que buscan a sus hijos desde el 68 y que quién sabe si los encontraron porque las autoridades ni siquiera les hicieron caso. Con esta conexión tan importante para ti a nivel también personal, pues me encantaría que leyeras el fragmento. Muchas gracias. Y este aquí. Sí. Se titula Los pobres de la parroquia. Fui con los curas franciscanos de la parroquia de Tlatelolco y les dije que venía en nombre de un grupo de madres de los muchachos muertos y heridos del 2 de octubre. Y queríamos una misa de difuntos precisamente ahí. Y me dicen, lo siento mucho, pero no tenemos quien oficie misa ese día, estamos completos. Mire usted, nosotros ponemos nuestro padre, pero quisiéramos hacer la misa aquí, el 2 de noviembre, porque pues aquí murieron nuestros muchachos. Entonces me contestan, es que tampoco tenemos tiempo. Pues será la única iglesia en México que tiene todo el tiempo cubierto, porque usualmente los que faltan son curas para llenar todo el... No, es que aquí tenemos todo el tiempo cubierto. Bueno, no necesita ser una misa, pueden ser maitines o lo que ustedes quieran, pero algo en honor de nuestros muertos. Pues lo siento, no podemos hacer nada. Entonces, permítanos hacer un altar de muertos en una esquina de la iglesia. Lo sentimos, tampoco. Bueno, es que este grupo de madres quiere venir a poner un altar aquí. Nosotras hemos intentado disuadirlas, pero quieren hacerlo a toda costa. Si algo pasa el 2 de noviembre, ustedes van a tener la culpa. Lo sentimos, no podemos. Bueno, pues si no pueden, yo les voy a traer a las madres, que son todas cristianas, porque yo no soy católica y ustedes se los explican a ellas, porque si no van a decir que esto es cosa mía, porque yo no soy católica. Luego dicen que uno habla mal de los curas. Así es de que es mejor que ustedes les expliquen sus razones. Bueno, tráiganmelas y nosotros vamos a convencerlas. Al día siguiente vamos como 30 personas en total. 2 madres de 2 muertos, los hermanos de los muertos,
otros familiares, varios estudiantes. Los llevamos con el prior franciscano y les empieza a contar que no tenía tiempo y que era imposible que en un templo como Santiago Tlatelolco se permitiera levantar un altar, que las veladoras ensuciaban la pared, que la pared tenía 4 siglos, en fin, el cuento de siempre. Los que íbamos preparados para discutir nos quedamos callados porque una de las madres empezó con una especie de queja, como un grito quedo y luego fuerte que nos enchinó el cuero a todos. Dijo que hasta la iglesia les volteaba la espalda, que era el colmo que ni siquiera un pobre rezo quisieran darle a su hijo, y como que el franciscano se condolió un poquito y dijo, no puedo decirles una misa especial, pero solemos decir 4 misas a lo largo del día por los pobres de la parroquia, y estos muchachos, si ustedes quieren, pues pueden ser considerados como pues, los pobres de la parroquia. Dijimos que sí, que encantadas, que fueran considerados como pobres de la parroquia. Entonces tienen ustedes que anotar en un sobre el nombre del pobre y meter un peso de limosna. Como ya estábamos furiosas con la actitud de los padres, anotamos los nombres de los muertos y pusimos un peso dentro de cada sobre, ni un centavo más. Anotamos exclusivamente los nombres de los muertos que aparecieron en los periódicos. 34 muertos, entre mujeres, estudiantes y niños, sin añadir los cadáveres identificados de los que hablaron todos los periódicos. Desgraciadamente nunca se ha logrado establecer la lista completa de los muertos del 2 de octubre en Tlatelolco. Llevamos una esquela a todos los periódicos para que se publicara el 2 de noviembre. Decían que recordábamos con un profundo dolor a los muertos del 2 de octubre y dábamos sus nombres. Eso era todo. Los directores de los periódicos, porque hasta ellos se llegó de una u otra manera, rechazaron la esquela. El 2 de noviembre, una mujer de ojos claros, que tiene mucha valentía, se acercó con uno de los franciscanos de Santiago Tlatelolco y le dijo que su sindicato le había dado una corona de muertos para su hijo y que le gustara o no, la iba a poner, pasara lo que pasara. No hizo más que recargarle la pared cuando salió gente hasta debajo de las piedras y empezó a prender veladoras. Se hicieron altarcitos esparcidos a lo largo y a lo ancho de la Plaza de las Tres Culturas, con flores y veladoras. Yo llegué con mi cempasúchil y vi que había granaderos armados hasta los dientes, no solamente en la plaza, sino en toda la unidad. Coches estacionados frente a las relaciones públicas estaban llenos de agentes secretos. Unos caminaban con su walkie-talkie. En el suelo había varias tarjetas que eran ofrendas a los muertos, a los mártires de Tlatelolco, criminalmente masacrados. Vimos una cruz de zacate muy bonita de la Unión de Mujeres que decía a nuestros mártires, octubre 2. Y también junto a la cruz, una cartulina grande con el dibujo de un muchacho ensartado en una bayoneta. Margarita Nolasco, antropóloga. Además, que increíble, porque parece que el tiempo no pasa, ¿no? O sea, parece... Exacto. O sea, esto pudo haber sido escrito hoy. Hoy. Por alguien más. O mañana. Qué O pena, mañana. ¿no? Mañana. En ese sentido, el activismo político al que te refieres con este acercamiento con las madres buscadoras, ¿en qué también te ha cambiado a ti personalmente? Fíjate que mucho tiempo estuve alejada de cualquier activismo porque lo hacía yo de una manera, pues, a tontas y a locas. O sea, mi actitud era con mucha furia y no sirve. Uno tiene que tener cabeza para saber para conducir. Exacto. ¿no? Sí. Y conducirte de manera, y poder hablar de manera coherente, si no solamente es una bola de fuego. Y yo me di cuenta que era ese tipo de jovencita, especialmente, y ahí es donde me di especialmente cuenta de que estaba haciendo yo muy malas cosas. Tendría yo, no sé, unos 19 años más o menos. Y entonces fíjate que llegué a mi facultad en Ciencias Químicas y yo era un cerillito. Llegué y me dijo un compañero, oye, ¿viste que va a haber examen? No es justo. Yo, oye, ¿no es justo? No es justo, es verdad, no es justo. Porque no nos avisaron, sí, vayamos a la dirección, sí, vamos a la dirección. Y entonces, pues, vamos, sí, así como que al monstruo, ¿no? Como en Frankenstein. Vamos todo el pueblo. Y cuando yo llego a la dirección,
estaba sola. Claro. Entré y me dijo el director, ay, Barraza, ¿qué no te das cuenta? Mira, voltea, no había nadie. Y me dijo, ok, 15 días suspendida. Y en ese momento se me partió el corazón. Y dije, no más. Mi lucha soy yo. Y durante mucho tiempo es inevitable, uno tiene el espíritu. Y obviamente entraba acá y allá, pero nunca lo hice realmente en forma porque estaba pero muy desilusionada. Se me había terminado, se había llegado como a una gota que derramó mi vaso emocional en mi corazoncito. Pero, sin embargo, siempre ha estado dentro de mí la necesidad de hablar por lo que tenemos que hablar los seres humanos. Cuando yo comienzo a saber de las madres buscadoras, ya tenía yo el antecedente de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, porque estoy casada con un argentino, entonces Argentina es mi otra patria. Así que desde los años, desde el 2000 y tantos más o menos, es que yo estuve en contacto con ellos. Justamente después de la nominación al Oscar, recibí la invitación de hacer una película en Argentina sobre la vida de Azucena Villaflor, que fue la señora que se considera la señora que fundó, por así decir, las Madres de la Plaza de Mayo. Una historia terrible. Entonces ahí me adentré, estudié todo lo que pude, hablé con sus hijos, fui a la ESMA, que es uno de los tantos lugares donde se torturaba a la gente de una manera absolutamente cruel. Vi muchísimas películas. Garaje Olimpo es una gran película acerca de todo lo que tiene que ver el activismo y cómo terminan los muchachos y cómo terminaron muchos de ellos. No se hizo la película, pero me dio la posibilidad, de hecho, de hablar directamente con Nora Cortiño, que debe de haber pasado mejor vida, porque era una anciana de 80 y tantos años, y de hablar de qué pasaba con alguien que está esperando que venga tu hijo, de ese luto interminable. Entonces, cuando sé acerca de las madres buscadoras, que son madres, padres, hermanos, son familias, pero digamos, de las madres buscadoras, estaba en mí, tenía que hablar de ellas. Cuando cumplo 50 años como actriz, yo tenía ganas de hacer un monólogo, quería regresar al teatro, son mis raíces. Y aparece este monólogo que hago que se llama Madre, que lo hice en los Estados Unidos, especialmente en los Estados Unidos, y después un cortometraje que se llama El Tesoro. Es de verdad es un gran cortometraje que habla justamente de un padre buscador. En este caso yo soy la madre de un sicario que está y toma como bandera el querer ayudarlos a encontrar a sus seres desaparecidos. Entonces, este cortometraje lo hemos llevado a los festivales para visibilizarlas a ellas, justamente. Pues qué importante, la verdad, la vinculación cuando es absolutamente sincera entre el arte y el activismo, porque pues el mundo necesita de esas dos fuerzas poderosas para poder seguir evolucionando. Y nosotros pues continuaremos aquí hablando tan intensamente con Adriana Barraza. No se vayan, regresamos después de una pausa. Y bueno, pues estamos de vuelta aquí en el estudio del Lémelo con nuestra invitada Adriana Barraza. Vamos a conocer cuál es el tercer libro que nos trae en esta ocasión. Y se trata, pues, de un libro que es amadísimo por mucha gente alrededor del mundo y a lo largo de la historia. 100 años de soledad, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y bueno, pues cuéntame particularmente tu conexión con este libro. Mira, buscando justamente por la hermosa invitación que me hicieron a este maravilloso programa, traté de buscar algo que fuera, lectura que fuera muy significativa. Lo que me sucedió con 100 años de soledad es que primero, yo tenía una abuela, la madre de mi mamá, que era la que leía primero todo lo que había que leer, era pintora, y muy excéntrica la familia de mi mamá. Entonces nos dijo, cuando salió el libro, tienen que leer 100 años de soledad. Sí, abuela. Pero entre más nos decían, pues tú sabes que la adolescencia se caracteriza por decir, ay, ya sé, no me digas, ¿no? Y yo hice un ya sé, no me digas durante varios años.
Hasta que finalmente dije, no, tengo que leer Cien años de soledad, por favor. Entonces, cuando la leí, me sucedió que encontré, como a todos los lectores del mundo, estoy segura, que me encontré a mí, a mi familia, me encontré a mí misma dentro de ese mundo mágico, dentro de ese mundo, de esa realidad alterna. Me encontré con esas costumbres de la familia. Ahí me encontré. Terminé de leerlo, me lo leí así, ya sabes, que uno agarra el libro y se lo lee. Y cuando lo terminé de leer, lloré mucho, porque lloré por esa familia, por supuesto la del libro, pero lloré por mi familia, por mis propios ancestros. Y yo insertada en ese momento. Y lloré mucho, mucho. Y luego lo que hice es que inmediatamente la abrí y la comencé a leer de nuevo. Okay. Y la volví a leer. Este es un libro que leo pues bastante de vez en cuando porque no dejo de maravillarme y lo amo. Y en ese sentido, escogiste 3 momentos. Ahorita te voy a preguntar por qué esos en particular. Sí. Vamos a leerlos primero. Uh-huh. Okay. El primero es una frase. Es una frase, exactamente. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución. Y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma. Y conoció el origen de 2 gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de viento y escombro centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de este cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y ese fue el orden. ¿Por qué ese orden? Ese orden porque para poder llegar al final, pues me era preciso que recordáramos, ya que lo vamos a escuchar, y los que van a ver el programa, de dónde venían las predicciones. Y me fue necesario Melquiades, pero también porque creo que estos 100 años de soledad y que justamente están escritos en este pergamino interminable que hace Melquiades, es la vida de todos nosotros. Creo yo que todos tenemos nuestros pergaminos en nuestras casas y tenemos un Melquiades que puede ser la vida, Dios, el destino, que ha ido escribiendo qué es lo que nos ha pasado en nuestra estirpe, porque no solamente a nosotros. Para mí es bien importante, y lo hago también como maestra, mi querido Humberto, que seamos muy conscientes que nosotros como seres humanos no somos solos, que nosotros venimos de algo. Y yo los hablo a los alumnos y digo, vamos a pararnos todos aquí. Y pongo porque tengo la foto de los maestros, Stanislavski y varios maestros. Digo, vamos a ponernos, ahora voltéense, miren, todas esas personas pensaron en la actuación para que ustedes que están aquí paraditos, aquí en este lugar, en este momento, sepan actuar mejor. ¿Vieron cuánta gente? Esos son sus ancestros. Es lo mismo que en la vida. Si yo hago esto, voy a mirar la gran fila de hombres y mujeres que se unieron, pero no solamente físicamente, sino en amores, en dolores, en pensamientos, en maneras de pensar, en discursos sobre la vida. Entonces, para mí, este libro, ese fragmento de Melquiades, llegar al final, donde ese final y esa frase dolorosísima, que no tenemos una segunda oportunidad, pues yo creo que de alguna manera yo me quise dar la segunda oportunidad comenzando a leer el libro otra vez. Espejo hablado, me gusta Espejo eso, hablado. ¿no? Espejo hablado. Exacto. Y pues bueno, entonces ahora vamos a cerrar el programa con estas recomendaciones ya particulares, además de los libros que nos trajiste. ¿Qué otros te vienen a la memoria que sean muy cercanos, muy vivos? Bueno, en este momento, como te decía yo hace un rato, la verdad es que una de las grandes autoras, digo yo, mexicanas es Guadalupe Nettel, porque también te lleva a situaciones familiares, ¿verdad? Pero de una manera, tiene una lectura, tiene una escritura en donde siempre está sobrepasando frases maravillosas, está sobrepasando la realidad. Sí, y eso me gusta mucho porque creo que todos nosotros, de pronto, pues tendríamos que despegarnos un poquito del 5x420, decía Sergio Jiménez, el precio de los jitomates, para tratar de ver nuestro entorno un poquito más arriba de la realidad. Ese momento, momentos increíbles, ¿no? En donde una persona dijo algo, en donde tú estás, ¿por qué lo habrá dicho? Mira cómo lo dijo. Y esa observación de ese momento creo que nos enriquece como personas, no solamente como profesionales, porque nuestra profesión está llena de eso, sino como personas. No solamente, voy a decir un lugar común, súper cliché, pero que mi amiga Úrsula Pruneda es especialista en poner fotografías del cielo en su Instagram. Entonces yo digo, gracias, porque me regalas esos momentos de paz. Entonces yo estoy en una red social, pero cuando llego con Úrsula, los cielos de Úrsula, sí. esa música, y entonces me pongo a observar directamente y me lleva a otros lugares. Yo le agradezco eso. Y creo que en este caso Guadalupe Nettel nos regala esos momentos extraordinarios, además que sus historias son impresionantes, nos regala esos momentos, esas frases, esa frase que uno se tiene que regresar y decir, ¿cómo fue? ¿Qué está pasando? Y la tienes que volver a leer. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo hiló esta palabra con la otra? Es una delicia para mí. ¿Y te gusta leer también libros, o sea, ensayos? Mucho, ¿no? Te digo que esa es una parte de mi... ¿Algo que recuerdas en particular que te haya marcado? Pues lo que pasa es que usualmente son ensayos sobre, ¿qué te voy a decir? Pues Bloom, Harold Bloom.
Ok, ¿no? ok, Porque, ok. por ejemplo, me encanta irme hasta los griegos y decir, a ver, y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo vamos a especular acerca de los griegos? ¿Cómo vamos a especular acerca de este fragmento de esta obra de Shakespeare? Aunque no esté haciendo nada de Shakespeare. Porque finalmente es una delicia poder llenarte de conceptos deliciosos o de algo que te cuesta un trabajo entender, pero que estás haciendo el esfuerzo por entenderlo. A veces no entiendes nada y pues, mira, hay un libro de Carlos Fuentes que se llama Cumpleaños. Y yo lo leí, porque me gustó mucho Carlos Fuentes. Entonces lo leí, y es un librito así, de unas cuantas paginitas. Y entonces nunca lo entendí. En serio, no tiene puntuación. Sí. Entonces lo leía yo así periódicamente, no lo he vuelto a agarrar, debería de agarrarlo. Y usualmente es, caray, no lo acabo de entender. Ya entendí este pedacito, pero este no. Como hacer esos esfuerzos, ¿no? Por tratar de que la cabeza esté, y la cabeza junto con, yo sabes que yo soy muy pasional, ¿verdad? Entonces la cabeza junto con el corazón, a ver qué más podemos tocar por ahí, ¿no? Simplemente como lectora, ni siquiera por mi profesión, nada más como lectora. Muy bien. Oye, pues ha sido un placer tenerte en este querido. programa. Gracias. Muchas gracias por compartirnos pues tu corazón, cosas tan íntimas, tus anécdotas. La gente creo que se lleva un gran regalo de tu parte a Muchas través gracias. de este espacio. Muchas gracias a ti y pues amigos, no dejen de sintonizar toda esta nueva temporada de Léemelo con grandes episodios, grandes invitados, historias fascinantes alrededor de la lectura. Recuerden, por TV UNAM y Canal 22, soy Humberto Busto y ha sido un enorme placer acompañarlos esta noche. Nos vemos pronto.